Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Un nuevo Shabbat, nuevo tiempo, nuevas revelaciones, nuevo entendimiento. Y ustedes bien, ya lo saben absolutamente, nuestro ministerio es un ministerio de enseñanza, ¿no es cierto? Y es un ministerio que está trabajando justamente para la edificación del cuerpo de Mashiach. Bueno, vamos a empezar claramente con la introducción, mostrándoles y recordándoles que pueden acceder absolutamente de manera gratuita a los hermosos ejemplares que el Padre ya nos ha entregado en este tiempo para poder conocer claramente un poco más las Escrituras en forma lineal, por decirlo de alguna manera, y también en profundidad. Primer libro, Conociendo la Vida Eterna, un resumen de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis o bien Revelaciones, ¿no es cierto? Con todo, con las palabras en hebreo, mapas, esos espacios vacíos, claramente conectándose con la historia de Israel, con los libros que justamente han sido sacados justamente por la religión para dejar esos ámbitos de confusión claramente muy babilónico y todas esas cosas que ya bien sabemos que ocurren dentro de las traducciones que tenemos hoy día, sobre todo en el caso Reina Valera. Todo está resumido acá, conectando el ámbito histórico, investigación de muchas cosas y claramente niveles de profundidad que se pueden ir escudriñando y revisando en la medida de que el estudiante, el talmidim, el discípulo, por decirlo de una forma, porque no existen alumnos dentro del reino, son discípulos, claramente. Los discípulos, en este caso, sean pastores, roé, claramente, cualquier tipo de ministerio, cualquier hermano que quiera empezar a estudiar en forma seria y claramente ordenada las Escrituras, nosotros vamos a estar disponibles para poder hacerlo con este primer libro de estudio que viene siendo justamente un resumen de la Escritura de principio a fin, Conociendo la Vida Eterna. Y el segundo, que es claramente ya para quienes han vivido, ya han experimentado el primer libro, con los niveles de revelación, con los niveles de profundidad que en sí mismo él tiene, 100 páginas claramente de revelación y de unidad de todas las cosas para poder ordenar nuestra mente y corazón después del puzzle que nos entregó la religión. Entramos en profundidad ya claramente a niveles ministeriales. Este libro que hoy se llama ya Luz en medio de las tinieblas. Libro claramente que profundiza 17 temas dentro de la Escritura y claramente con todo lo que implica el saber en profundidad ciertas cosas que nos rodean constantemente y que claramente la Escritura en sí misma, estamos hablando del Tanaj y el Brit Hadashah, está hablando en forma claramente reiterada. Una de las ventajas que van a tener al posterior de terminar ambos estudios es claramente que las Escrituras le van a dar una luz totalmente distinta, luz que claramente la religión no tiene la capacidad y que nunca lo va a tener. Recuerda que la religión nace del árbol de la muerte, es decir, del conocimiento del bien y el mal, por lo tanto nunca le va a entregar luz en relación a la verdad, porque lo que más ella quiere es distraer y desviar. Recuerda que Mashiach, que es la Torah viviente, es el camino. Bueno, la religión es el desvío. Sumamente simple. Bueno, aquí 160 páginas de revelación maravillosa, cosas que nosotros personalmente nunca nos hubiéramos imaginado que todo literalmente estaba en la Escritura. Pero claramente el velo de la religión, las escamas de la religión que habían estado sobre nosotros no nos permitían entender y profundizar claramente aún más y abrir nuestro entendimiento espiritual para poder comprender lo que está escrito. Nada diferente a lo que justamente los talmidim de Mashiach, es decir, quienes posteriormente fueron sus apóstoles, ¿no es cierto?, los Shelahim, los enviados, vivieron y experimentaron. Recordemos que en Lucas 24, Mashiach les abre el entendimiento para que puedan comprender el Tanaj. Entonces, si él lo hizo con sus discípulos, con sus talmidim, ¿qué queda para nosotros? El mismo Ruach HaKodesh se encarga de que nosotros lo experimentemos. ¿Por qué? Porque claramente Pablo dice claramente que para quienes le aman, primeramente, todas las cosas le ayudan a bien, ¿no es cierto? Pero el Padre tiene cosas que no ha subido, ¿no es cierto?, ni a corazón de hombre, Él las tiene reservadas para quienes le aman. ¿Eso qué implica? Que caminan en su voluntad, que se están esforzando en salir del sistema de la carne o ir crucificando, por decirlo de alguna forma, la carne todos los días, ir buscando de su presencia en alabanza, en justamente adoración, que es postrarse a los pisos, y también claramente en
arrepentimiento si hay algún tipo de error, y también en oración y escudriñando claramente su palabra, que viene siendo el mismo, porque el Padre se imprimió, por decirlo de alguna forma, en letras, para que nadie diga que Él no lo dijo, lo dejó por escrito. Recordemos algo, que hay un principio que yo creo que quizás pocas personas lo logran entender, pero una palabra escrita revela a la persona que lo está justamente diciendo. Y una manera visual de ver las palabras que no se ven, porque solamente se pueden oír, es a través de una escritura. De hecho, tanto así, ambos, todos ustedes con nosotros, experimentamos este mecanismo espiritual de lo que yo estoy leyendo, usted lo está oyendo y usted está escuchando lo que justamente el Padre, claramente cuando hablamos de la Escritura, el Padre nos está diciendo a nosotros. Es decir, es como tenerlo a Él mismo, pero claramente Él usando la voz suya, la mía o la de cualquier persona que esté ministrando claramente la Escritura en el Ruach. Y una de las cosas que justamente hoy día vamos a revisar va muy relacionado con esto mismo, porque hoy vamos a hablar del hombre espiritual o bien del hombre en el Ruach, en el espíritu. Porque muchas veces se confunde que una persona tenga manifestaciones espirituales a niveles de dones o a niveles de revelación y cosas como esas, que realmente no dejan de ser, a niveles de señales, a niveles de prodigios, a niveles proféticos, y muchas veces pensamos que esa persona es espiritual. Y bueno, sin ir más lejos, el mundo espiritual, si lo miramos de alguna forma, usted bien sabe, es neutro, pero hay espiritualidad de luz y espiritualidad de tinieblas. Por lo mismo, cuando hablamos de una persona espiritual, ¿de qué persona espiritual me está hablando? Porque resulta que un satánico también es espiritual, pero de las tinieblas. Un brujo es espiritual, pero de las tinieblas. Un agorero espiritual de las tinieblas. Se puede dar cuenta, y suma y sigue el que ve las cartas, el que ve el iris, el que ve la manito, que las rayas de la manito, que estamos hablando del tema de los gitanos, y suma y sigue una cantidad de circunstancias y manifestaciones espirituales. Le dicen el futuro, ahí está el tarot, la bruja de la bola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es espiritual? Por supuesto que sí, pero de las tinieblas. Cuando hablamos del diseño original del hombre espiritual, corresponde claramente a aquel que es imagen y semejanza al Padre de los Espíritus, al Padre de los Ruojot, ¿no es cierto? Entonces, vamos hoy día a revisar muchas cosas para ir rompiendo ciertas doctrinas religiosas o ciertas creencias emocionales. ¿Por qué? Porque resulta que en algún momento llegó una persona, no voy a decir un hermano, llegó una persona y le dio, entre comillas, una palabra a usted. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, da absolutamente lo mismo. Vamos a colocar en términos generales. Va y le da una palabra y esa palabra le hace clic en su mente y en su corazón. Y usted asume, pero de plano, de que el Señor le habló a través de esa persona. La pregunta es la siguiente: ¿quién cree usted que le dio esa palabra? Automáticamente usted va a decir, este hermano es profeta o tiene el don profético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es lo siguiente: como usted no conoce la vida de él, usted no sabe si está enfrente realmente a un profeta o frente a un espíritu o un ruaj de Pitón, un espíritu de Pitón. Usted no lo sabe, es decir, adivinación. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, para poder ir limpiando y ordenando muchas de esas cosas, puesto que cada uno de nosotros, en el caso particular, muchos de ustedes, que ustedes ya están conectados con nosotros, puede ser este mismo Shabbat o quizás el día que usted justamente haga revisión de esta enseñanza, va a ver que claramente su experiencia a nivel espiritual con respecto a la congregación y amados, también en su casa, entendiendo que no es ley que toda la casa esté convertida al Padre. No es ley que la casa entera sea parte claramente del reino. Eso bien lo sabemos, o sea, no es ninguna novedad, la Escritura lo dice y la realidad también lo confirma, claramente, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta está
Cómo se desarrolla una vida en familia, en lo personal, y una vida congregacional en relación a este mismo tema. Y es por lo mismo que vamos a revisar algunos pasajes para poder lograr entender cuál es el principio, cuál es el inicio, cuál es el fundamento para hoy día nosotros entender con respecto a lo que vendría siendo una persona o un hombre en el Ruach, un hombre en el Espíritu. ¿Amén? Bien, de partida, básico, para poder empezar a pensar que una persona va a ser espiritual, debe haber nacido de nuevo. Es decir, tiene que haber hecho teshuvá delante del Creador y haberse sumergido. Ahora, la teshuvá claramente implica con la recepción de Mashiach en el corazón, y eso lo tenemos muy claro, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 11, ¿no es cierto? Usted bien, capítulo... tengo una laguna en el momento, disculpe, pero usted sabe a qué me refiero. No hacer, escuche muy bien, aquí quiero corregir algo que se ha hecho y se ha dicho durante muchos años. Yo no puedo decir cuánto tiempo porque yo solamente tengo 53, así que si para atrás era exactamente igual, estamos hablando de muchos años, donde se ha hablado de la confesión de fe. Yo no sé si a usted le suena eso. Bueno, resulta que para variar, la religión le ha puesto un nombre distinto porque es así su forma de operar, porque literalmente lo que la persona está haciendo es teshuvá, es decir, una confesión de sus pecados y arrepentimiento, que vendría siendo claramente la palabra teshuvá. Recordemos que la palabra teshuvá implica retornar, volver al camino de justicia, es decir, a la Torá. Entonces, ¿qué ocurre? La persona hace una declaración de teshuvá, es decir, una declaración de arrepentimiento. No es una confesión de fe. Se puede dar cuenta que es muy distinto. ¿Por qué? Porque resulta que Mashiach dijo, hagan teshuvá porque el Malhut Hashemayim se ha acercado o se está acercando. Es decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. ¿En qué momento aparece que digan, hagan confesión de fe? ¿En qué momento nosotros podemos estar viendo en la Escritura que alguien haya establecido eso como una normativa? No, el tema de la emuná o el tema de la fe, ¿no es cierto?, es un tema transversal que se ve en toda la Escritura. Pero en relación a la salvación, estamos hablando que la única manera que una persona se puede salvar, claramente de corazón y claramente llevándolo por obra, es haciendo teshuvá. Ahora, luego de eso, el teshuvá que implica arrepentimiento y sumergirse en el agua. Ahí estamos hablando de eso. Y eso me da la posibilidad, escuche muy bien esto, estamos hablando claramente de Juan capítulo 3, verso 3. Esto me da la posibilidad de poder ver el reino. ¿Ya? Y usted revisa el pasaje en Juan 3:3, el nacer de nuevo, nacer de lo alto, le da la posibilidad de poder ver el reino. Pero si usted quiere entrar al reino, usted va a entrar al reino ¿para qué? Para gobernar, porque ese es el reino. El reino es primeramente sujetarme a la autoridad máxima del universo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es cierto? Que vendría siendo el Padre, que es Yeshua HaMashiach encarnado, ¿no es cierto? Y luego cogobernar con Él. ¿Por qué? Porque tengo que nacer del agua, que es la Torá. Recordemos que el Padre es la fuente de agua viva, no es ninguna casualidad. Por eso hay que nacer del agua, es decir, de la voluntad del Padre, conocimiento de la Torá. Y estamos hablando de la Torá, de la cuarta Torá, que es la Torá reformada por Mashiach, y claramente sellado por el Ruach HaKodesh, el cual me va a llevar por obra todo lo aprendido. Ezequiel capítulo 36, usted lo puede revisar ahí. Entonces, cuando estamos entendiendo primeramente que el primer paso es la teshuvá, ¿no es cierto?, con todo lo que implica el nacer de lo alto, y luego, para sellar todo esto, estamos hablando del hombre en el espíritu, el hombre espiritual, claramente tiene que haber nacido con el conocimiento de la Torá y el sello del Ruach HaKodesh que se va a depositar en esa persona. Ahora, cuando entramos a entender que hay que nacer del agua, que es la Torá, y del Ruach, ¿eso qué me habilita? ¿En qué me habilita a mí? ¿O qué ocurre posterior a eso? ¿Qué es lo que ocurre? Que usted puede entrar al Malhut. Primero usted puede ver cuando nace de lo alto, y luego cuando ha nacido del Ruach, ¿no es cierto?, junto con la Torá, usted puede entrar al reino, porque usted va a entrar al reino para gobernar. Y si usted no conoce las leyes del reino, no sabe la Torá del reino, ¿qué va a gobernar? ¿Qué va a hacer adentro? No, pues.
Amado, es primeramente, como dijo Rav Shaul, dominio propio. Es decir, la Torah es para mí primero, claramente. Yo tengo que primeramente caminar, masticarla, comerla, vivirla y caminar en Torah, que eso implicaría caminar en Mashiach, porque una cosa que la religión hace es caminar con Mashiach, pero ¿qué ocurre cuando camina con Mashiach? En cualquier momento le suelta la mano y se va a dar una vuelta al mundo y después otra vez vuelve. Así funciona la religión. Pero los que caminamos en Mashiach, claramente es muy difícil que nos salgamos de ahí, porque estamos en su cuerpo, porque somos parte de su cuerpo, porque somos la esposa. Pero la religión, como bien lo dice ella es la novia. Ella anda de la mano y en cualquier momento se va a juntar con sus amiguitas, con sus amiguitos, de hecho hay mucha amistad con Faraón, claramente va a dar una vuelta a Egipto, ¿se fija? Y luego vuelve y un poquito sucia, por no decirlo de otra forma, ¿no es cierto? Bastante, bueno, no quiero profundizar, pero usted me entiende. Entonces, la religión opera de esa forma. La religión tiene la novia, pero en el reino está la esposa. Entonces, por lo tanto, una persona para poder entrar al reino tiene que primeramente haber hecho teshuvá, haber sumergido físicamente en agua, ¿no es cierto? Y luego, conocimiento de la Torá y el sello del Ruach HaKodesh. Y eso me habilita para poder entrar al reino. Implica eso señales, milagros, prodigios y una vida claramente en la voluntad del Padre, que vendrían siendo su Torá. Entonces, vamos a ir rápidamente a Gálatas, capítulo 5. Yo creo que muchos ya saben a qué me refiero de lo que vamos a hablar ahora. Y aquí hay un dato absolutamente muy específico por parte de Rav Shaul en la carta de Gálatas. Y aquí dice en el capítulo 5, en el verso 16 en adelante, que vamos a ir leyendo, dice así, Rav Shaul, digo pues, anden en el Ruach, ¿no es cierto? Y no satisfagan los deseos de la carne, ¿ya? Porque el deseo de la carne es contra el Ruach y del Ruach es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran claramente en la carne, sino que hagamos lo que debemos de hacer en la voluntad del Padre, que es en el Ruach, ¿no es cierto? Pero, 18, si son guiados por el Ruach, no están bajo a la oposición de la Torah. Yo no sé qué es lo que tiene usted justamente en su Reina Valera. Dice claramente que no está bajo la ley. Algo que es imposible, porque claramente usted se puede dar cuenta de la manipulación de la religión, ¿no es cierto? Porque el que está caminando en el Ruach no está en oposición a la ley, no está en oposición a la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah está diseñada por el Ruach. ¿Se da cuenta? Pero si son guiados por el Ruach, no están bajo oposición a la Torah. Ahora, eso de otra forma de decirlo sería no estando bajo ciencia, benignidad, bondad, emuná, aparece en su Biblia, ¿no es cierto? Lo digo de esa forma, en su Tanaj aparece como fe, ¿no es cierto? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay oposición a la Torah. Claramente que no. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo se lo quiero llevar a lo siguiente. Bien sabemos que los que son talmidim de Mashiach, discípulos de Mashiach, son parte de su cuerpo. Por lo tanto, si Mashiach físicamente manifestó la muerte física, sea a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Vuelvo a repetir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, niéguese a su voluntad carnal, ¿no es cierto? Tome su cruz y sígame, ¿para qué? Para matar la puerta a la muerte. Pero el segundo Adán, o el posterior Adán, es espíritu, ruach, vivificante. ¿Se da cuenta? O sea, es decir, muero la carne, pero vivo en el ruach. Pero el morir a la carne no es matarse biológicamente, porque él ya lo hizo. Claramente hay algo de iniquidad o hay una maldición ancestral. Hay algo claramente que va más allá de una mera práctica que no es legal si lo miramos espiritualmente. Entonces, hable con su roe y él tendrá que hacer su trabajo como corresponde con usted para que usted sea libre, claramente. Si usted anhela ser libre, claramente, porque un roe que trabaja justo la nación de Israel a la quienes nosotros pertenecemos y para quien vino Mashiach. Éxodo 19, verso 5 dice así: Ahora pues, si dieran oído a mi voz
y guardaran mi pacto, está hablando el Padre, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un malhut de Kohanim. Pues acá no estamos viendo eso. Estamos viendo que el Padre está tomando un requerimiento por parte de su voluntad perfecta en que el pueblo que Él está formando, y Él ha elegido justamente de entre todas las naciones, porque por eso eligió a Abraham, para de ahí viniese justamente Isaac, y luego Jacob, y luego claramente los 12 hijos que Él tuvo, y ahí donde estamos todos nosotros incorporados. Y Él escogió a Abraham para formar un pueblo Kadosh para Él, a imagen y semejanza a Él. ¿Para qué? Porque ya que el planeta entero ya estaba poblado, Él iba a levantar una nación que iba de aquí a enseñar Torah a todas las naciones, que es lo que se viene para la tercera semana de la creación. Primeramente va a haber todo un rodaje, por decirlo de alguna manera, espiritual en el milenio, que viene siendo el Shabbat Hagadol, en el séptimo día de esta segunda semana de la creación, ¿no es cierto? Y estamos hablando del segundo gran Shabbat, y ahí claramente se va a poner por obra todo lo que nosotros hemos conocido y aprendido de la Torá. Ahora, muchos me dirán, ¿pero acaso no dijo Rab Shaul de que cuando seamos arrebatados vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Claramente que vamos a ser transformados, pero el punto es lo siguiente, que algunos van a ser transformados claramente para ser 100% santos, porque se esforzaron durante toda su vida, pero el punto es lo siguiente, que no todos van a gobernar. Amados, yo no creo que haya alguien que le nazcan todos los hijos con un mismo propósito. Nacen hijos con diferentes tipos de propósitos. Por lo tanto, no puede usted pensar que todo aquel que vaya a ser tomado el día del shofar, claramente 100% va a gobernar. Claramente sabemos que eso no va a ocurrir así, porque muy pocos son los que quieren gobernar. Algunos solamente quieren ser salvos, algunos solamente quieren estar en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Amén, ningún problema, si eso es un deseo personal suyo. Ahora, el punto está, si ese deseo está conforme al deseo del Padre, ese es otro tema. Ahí tiene que revisarlo usted. Y para eso claramente está su vida en conexión con el Padre, claramente tiene una vida espiritual que está conectada con la congregación, para eso tiene una cabeza, ¿no es cierto?, que tiene su roé, ¿no es cierto?, tiene un ministro del reino, para que justamente usted converse esas cosas con él. Y él, en profundidad, conociéndolo a usted por su nombre, va a poder darle una dirección y un consejo conforme a la Escritura. ¿Amén? Bien. De plano, el Padre aquí está diciendo claramente lo que Moshe tiene que decirle a los hijos de Israel, ¿no es cierto?, que tienen que ser un reino de sacerdotes, de Kohanim, ¿no es cierto?, y de gente santa, de gente Kadosh. Levítico capítulo 11, verso 41. Aquí, fíjense ustedes que aquí vamos a tocar algunas cosas a niveles de alimentación. No es el tema, usted bien lo sabe, pero estamos tomando varias cosas, varios rasgos para ir introduciéndonos en una persona que dice ser espiritual, o bien el hombre espiritual, que es el tema de hoy. Levítico capítulo 11, verso 41, dice así: y todo reptil, escuche muy bien esto, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra no comerán, porque es abominación. No hagan abominables sus personas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. Ustedes, por tanto, entrarán en Kedushá, en santificación, en santidad, y serán Kadoshim, santos, porque yo soy Kadosh. Yo soy santo, así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Serán pues Kadoshim, porque yo soy Kadosh. ¿Se da cuenta cómo los niveles de exigencia claramente es una purificación a nivel alimenticio? Porque hay que entender de que hasta esa época, hasta antes del monte Sinaí, antes de la Torá de Sinaí con Moshe, todos tenían la Torá ¿de quién? La Torá de Noaj. ¿Y cuál dice la Torá de Noaj? ¿Qué dice la Torá de Noaj con respecto al tema de la alimentación?
todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra podrás comer. Y eso es para el mundo. Pero para los elegidos, para los que son formados para el Padre, recordemos que la palabra kadosh técnicamente lo estamos revisando en el griego, ¿no es cierto?, que dice la palabra santo, pero la palabra kadosh significa apartado. ¿De qué? De lo que no es puro, de lo que no es digno, de lo que no es limpio, de lo que no es luz. Se aparta, nos apartamos de la inmundicia, nos apartamos del pecado, nos santificamos, para decirlo de alguna forma, como usted ya lo conoce, pero la palabra santo, recuerde que es la palabra griega, ¿ya? Pero la palabra correspondiente a la traducción de kadosh es apartado. Esa es la palabra que corresponde conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Porque yo soy Yahweh que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Elohim, su Dios. Serán pues santificados, serán pues apartados, porque yo soy apartado. Eso es lo que el Padre está diciendo. Ahora, Levítico 19, nuevamente. Levítico 19. Habló Yahweh a Moshe, verso 1. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos o apartados serán, porque santo, apartado, soy yo, Yahweh, su Elohim. Nuevamente, mire, y así vamos a seguir buscando y vamos a encontrar muchos pasajes en el Antiguo Pacto. Pero el punto es lo siguiente, que el Padre está dejando de antecedente que así debe de ser. Ahora la pregunta, el Padre es espíritu, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el Padre es espíritu, volvemos a Bereshit capítulo 1, verso 26, nos hizo a su imagen y semejanza. Pensemos que esa imagen y semejanza fue quebrada a causa de la transgresión de Adán con Eva. Por lo tanto, la imagen espiritual y la semejanza en el alma, un alma que era pura, un alma que era kadosh, un alma que caminaba en el espíritu, que realmente se quebró. Por lo tanto, la imagen y semejanza se rompió. ¿Y qué pasó con el hombre? Quedó a una imagen y semejanza de oscuridad. Claramente, ¿por qué? Porque le obedeció la voz de la serpiente que trajo la muerte, en vez de haber seguido oyendo la voz del Padre que traía la vida eterna. Entonces, aquí estamos viendo claramente que el Padre nuevamente se hace una conexión, coloca a Israel, a sus hijos, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, lo coloca a la par con él. Si yo soy así, ustedes también lo serán. ¿Se da cuenta? Entonces, acá nos estamos dando cuenta que esto del Padre y ser hijo, esto siempre ha sido de partida, siempre ha sido desde Adán, con Israel en el desierto, luego con Israel ya claramente en el territorio que es la tierra prometida, ¿no es cierto?, que es el territorio de Edén, y luego para nosotros, ¿por qué? Porque resulta que como habíamos sido apartados, rebelión de nuestros padres antepasados, claramente, obviamente el Padre tenía que volver a rehacer el pacto por segunda vez, porque la primera vez ya había roto el primer pacto cuando bajó del Sinaí, justamente por la fiesta de Shavuot, que nosotros vemos en la entrega de la Torá. Moshe baja y se encuentra con, tuvo que matar a 3.000 personas a causa de la transgresión del becerro de oro, usted conoce la historia, y luego eso tuvo que volver a rehacer el pacto, tuvo que renovar nuevamente el pacto, volviendo a escribir las tablas, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué hablamos de una renovación otra vez del pacto? Porque resulta que ahora la Torá ya no va a ser escrita en piedras, ¿no es cierto?, como fue en el pasado, sino que ahora van a ser escritas en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso hablamos del pacto renovado. Lo dijo Rav Shaul claramente, en las tablas del corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos claramente aquí que el Padre está mostrando cuál es la línea que debemos nosotros de seguir para ser sus hijos y para claramente Él estar conforme y agradado con nosotros, porque Él es perfecto. Y si nosotros estamos en transgresión y nos tropezamos, pecamos, como usted lo quiera llamar, claramente eso va a herir el corazón de Él. Alguien que es sumamente sensible frente a cualquier circunstancia que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Mashiach, Mateo, capítulo 26, verso 41. Aquí Mashiach ya salió de la cena que tuvo de Pascua con sus discípulos y claramente está próximo a ser entregado, ¿ya?
Usted sabe que se fueron a un monte, ¿no es cierto? Entendemos qué monte es. Monte de los Olivos, ¿no es cierto? También llamado Getsemaní. Entonces, hay que entender que literalmente el monte se llamaba Getsemaní, pero era también conocido porque ese monte de Getsemaní estaba lleno de olivos. Entonces se llamaba también se conocía como el Monte de los Olivos. No son dos montes diferentes, no son dos lugares distintos. Es exactamente el mismo lugar. El punto está que la gente lo reconocía por los árboles que allí existían. Pero el nombre siempre fue Getsemaní. Vengo. Velen y oren, dice Mashiach en el verso 41 de Mateo 26, para que no entren en tentación. Mashiach le está pidiendo a 3 que oren junto con él antes de ser entregado a lo que nosotros conocemos que ya viene siendo la recta final, a lo que vendría siendo justamente la salvación de todos nosotros. Velen y oren para que no entren en tentación. El Ruach a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está mostrando Mashiach? El Ruach de la persona, que claramente se conecta con el Padre, no tiene ningún problema. Pero el punto está que acá abajo, en la tierra, como el alma es un elemento neutro, es un elemento espiritual, es una persona espiritual, por decirlo de alguna forma, pero es neutro, debe ser educado. De hecho, no por casualidad en el alma está la mente y las emociones. Y resulta que hay que educar claramente el alma, por eso hay que nacer de la Torá y del Ruach. ¿Por qué? Porque resulta que durante todos los años de su vida, antes de usted haber conocido a Mashiach, antes de haber hecho Teshuvá, ¿quién lo educó a usted? Esa es la pregunta. Usted fue educado por las tinieblas, porque por algo se está arrepintiendo, claramente, ¿no es cierto? Usted fue educado por las tinieblas, entonces ahora tiene que volver a ser educado por el cielo. ¿Y cómo es educado por el cielo? A través de la Torá. De otra forma imposible, porque usted no se va a ser educado así por el aire, por osmosis, o porque se junta en una congregación, sea como sea, y canta algunas canciones y escucha cada ciertos días un versículo bíblico, por decirlo de alguna manera. Eso no es estudiar, eso no es ser educado, eso no es caminar en la voluntad del Padre, en absoluto. Eso es cualquier cosa, o sea, claramente no, disculpe, no es cualquier cosa, eso es religión, no es reino. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? El alma, claramente, como es neutra, el alma puede ser espiritual o también puede ser carnal. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Eso lo vamos a revisar en profundidad un poquito más adelante. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso particular donde está Mashiach, que es el monte de Getsemaní, en arameo se dice Gatzmané, ¿ya? Gatzmané, que ahí viene Getsemaní. Pero resulta que esta palabra, ¿usted sabe lo que significa? Prensa de aceite. Interesante, puesto que nosotros tenemos documentación en el Evangelio de Juan de que en este lugar, cuando estaba orando Mashiach, él sudó gotas de sangre cuando estaba orando, a causa de la aflicción de su alma. Es decir, el lugar conocido como Getsemaní técnicamente significa prensa de aceite. ¿Por qué? Porque era un monte de olivos de donde se extraía el aceite. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese lugar, sabía él que él iba a ser ahí, comprimido, iba a ser prensado para exprimir justamente la voluntad humana, para que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. ¿Cuántas veces lo dijo Mashiach? 3 veces. Y usted revisa en todos los evangelios en relación a este mismo tema y va a encontrarse exactamente con lo mismo. Entonces, claramente Getsemaní, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Estaba moliendo la posible, sabemos que no es así, pero hay algo de carne, no importa, yo lo voy a moler igual porque yo hago la voluntad del Padre. Mashiach en su alma dijo, Padre, si es posible que esta copa salga de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Quién habló primero? El alma. Y luego, ¿quién habló? El Ruach. El alma dijo, que pase esta copa, pero el Ruach dijo, que se haga tu voluntad. ¿Se da cuenta? Mashiach, Yahweh, Elohim, Sebaot encarnado, pero mostrando claramente la debilidad que efectivamente puede haber en el cuerpo humano y en el alma humana, pero gobernado por el Ruach HaKodesh. ¿Se da cuenta? Entonces, claramente ahora se nos cierran muchas cosas. No es una casualidad que haya ido Mashiach a Getsemaní, a la prensa de aceite,
Porque claramente ahí su alma iba a ser claramente prensada. Y él claramente tenía que exprimir, ¿no es cierto? Tenía que salir de él algo. Y claramente, ¿qué hace cuando se prensa las uvas? Sale el aceite. Y claramente su sangre también en ese instante fue brotando de su cabeza. Amados, mire, es un tema que es para más profundidad, pero estoy hablando de otro tema. Hoy día estamos hablando del hombre espiritual, del hombre en el Ruach. Entonces, acá usted puede dar cuenta que él dice claramente, el Ruach está dispuesto, pero ¿qué es lo que es débil? La carne. Pero la carne física no se mueve por sí sola, se mueve por voluntad. ¿Y dónde está la voluntad? En el alma. Entonces, aquí eso es lo que yo quiero ir ordenando un poco en ese tema. Romanos, capítulo 7, verso 14. Y aquí Rav Shaul lo está dejando, apóstol Pablo, sumamente claro lo que hemos estado justamente ministrando minutos atrás. Romanos capítulo 7, verso 14 dice así Rav Shaul, apóstol Pablo, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Rav Shaul dijo eso, ¿qué queda para nosotros? ¿Se da cuenta? Rav Shaul, apóstol Pablo dice claramente que la Torá es espiritual, mas yo, es decir, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, claramente usted se tiene que dar cuenta que hay que ser educado nuevamente, y por supuesto que hay que ser educado, nuevamente en la voluntad del Padre, en su Torá reformada por Mashiach. Entonces, ya aquí Pablo lo está dejando sumamente claro que la Torá es espiritual y es una cosa que nosotros bien lo sabemos porque fue guiada por el Ruach HaKodesh. Ahora, 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, mire lo que nuevamente aquí el apóstol Pablo, Rav Shaul, nos habla. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, ¿ya? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo no sé si a usted le ha tocado en algún momento que usted está compartiendo con algunas personas que usted las estima y si es entre comillas hermano o hermana y usted suelta una palabra del espíritu que claramente puede ser una revelación y se ríen en su cara. Le pregunto, ¿le ha pasado? Bueno, se lo digo porque hablo por la experiencia. Entonces, se puede dar cuenta que esa persona, primero que todo, no está sintonizada en absoluto a lo que estamos conversando, o bien esa persona nunca estuvo conectada en lo que estamos supuestamente viviendo. O sea, de hecho, esa persona que se hace llamar hermano o hermana, sin comentario, ¿cómo quiere que se lo diga? ¿Ya? Entonces, mire, vuelvo a repetir, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, esa persona no ha nacido de nuevo. Se da cuenta, su Ruach no ha vuelto a la vida, por eso no hay forma de que lo pueda entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta por qué? Porque la persona que es espiritual camina en Torá. Por lo tanto, los porcentajes de pecado o los porcentajes de error que él puede tener, claramente todo va de la mano de la madurez de la persona, cada vez van a ser menores. Cada vez usted se va a equivocar menos y menos y menos hasta llegar a la altura del varón perfecto, ¿no es cierto? Hasta la altura del varón maduro, que es la forma de entenderlo claramente, que vendría siendo la imagen y semejanza de Mashiach, que es la imagen y semejanza del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, la persona que es espiritual camina en Torah, camina en Shalom, camina en sabiduría, camina en entendimiento, en conocimiento, camina en prudencia. Entonces, una persona así podrá ser juzgada, pero una persona que es rebelde, desordenada, carnal y suma y sigue, ¿qué quiere que le diga? ¿Tendrá autoridad para poder levantar la voz y decir, momento, no, guarde silencio, ordénese, luego conversamos, ordénese y luego conversamos, ¿ya? Que es responsable. Una persona que no es responsable es una persona inmadura. Mañana lo llamo, nunca llama. No, sí, ahora sí, pastor, y nunca fue. Eso claramente es para un niño.
Porque una persona adulta tiene compromiso. Entonces, cuando hablamos de madurez, lo acabo de decir, hasta llegar a la altura del varón perfecto, el varón maduro, claramente van a haber muchas cosas. Puede ser que esa persona no peque, literalmente hablando, pero es inmaduro. Escuche, la palabra dice claramente, Rav Shaul es un carnal. Sí, amén, amén, y después no pasa nada. Yo no sé si algún pastor, algún roé que me está viendo hoy día, le ha vivido algo así. Se ríe, ¿no es cierto? Bueno, sin comentarios. Ya, ahora, Rav Shaul, 1 Corintios, capítulo 3, seguimos avanzando, verso 1. Capítulo 1 de Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. ¿Se da cuenta? Les di a beber leche y no comida sólida, entre comillas aparece usted solamente vianda, ¿no es cierto? Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Es decir, aquí yo se lo voy a decir de otra forma como Mashiach lo dijo, no hay que darle perlas a los cerdos, aunque suene duro. Usted no le puede dar revelación a una persona que es carnal. Usted, yo se lo digo literalmente, el segundo libro de estudios no es para cualquiera, yo se lo dije claramente, es para ministros, para personas maduras, para personas que entienden lo que vendría siendo justamente el reino, el Malhut. Por lo tanto, de ahí, él al comer este alimento, que es el segundo libro, ¿no es cierto?, va a digerirlo y va a saborear y va a sentir todos los sabores que trae cada una de las revelaciones que tenemos puestas ahí. ¿Y eso qué lo va a hacer a él? Lo va a hacer más fuerte, lo va a hacer más kadosh, lo va a llevar a un nuevo nivel de vida personal. ¿Y eso qué implica? Que va a poder ministrar con mayor autoridad, poder y gracia. Entonces, es un alimento. ¿Qué fue lo que dijo Rav Shaul acá? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. No pude hablarles como espirituales. De hecho, bueno, no quiero profundizar en temas personales, que mi experiencia, porque no es el tema, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Les di a beber leche. Es decir, volvió a la Torá, volvió al no idolatría, ¿cómo se llama? Honren a sus padres, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que adulterar, es decir, transgredir el matrimonio. Volvemos un poco menos que los 10 mandamientos, o sea, estamos hablando de eso, hay que guardar Shabbat, o sea, estamos hablando de eso. Les di a beber leche y no alimento sólido o vianda, ¿no es cierto? Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, es decir, inmaduros. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, fíjate, hablando de violencia, ¿no son carnales y andan como hombres? La pregunta es la siguiente, ¿por qué se andan como hombres? Lógicamente que son hombres. No, pues, no es lógico. ¿Por qué? Porque aquí está claramente clara. Al principio usted se puede dar cuenta de qué forma él está hablando. No pude hablarles como espirituales. Estamos hablando del hombre espiritual. Pero cuando Rav Shaul, o sea, la escritura habla de hombres, está hablando de personas comunes y corrientes, es decir, personas carnales. Y acá lo mismo dice, no son carnales y andan como hombres, es decir, no andan como santos, no andan como kadoshim, no andan como espirituales. Eso está diciendo Rav Shaul. No son carnales, inmaduros, etc. Porque aún todavía dentro de la congregación ya todavía habían problemas. Dice claramente, hay celos, contiendas y disensiones. Está tocando 3 puntos puntuales. Celos, contiendas y disensiones. Los celos, ¿qué son? Que le ayuda al pastor o que este hermano siempre está aquí. Cualquier tontera, literalmente tonteras. Carnales. O sea, Rav Shaul no está diciéndolo porque sí. Él lo vio, él tiene informes. Él no está escribiendo porque sí, porque esas cosas ocurrían. Pregunto, hoy día no ocurren. Ya. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1.
hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con ruaj de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, porque la violencia, usted bien sabe a quién representa. La violencia representa a los hijos de la serpiente. Recuerde que la palabra violencia en hebreo, ¿cómo se dice? Jamás. Entonces, por lo tanto, si hay contiendas, hay disensiones, etcétera, 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 eso es parte de la violencia. Y es algo que claramente no es aceptable de ninguna forma, ni acá en la tierra, mucho menos en los cielos. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de que debe haber shalom absolutamente en las congregaciones y en la vida personal, esa persona claramente da un paso de fruto del ruaj. Claramente, o sea, es una persona que sí, se nota que nació de nuevo, ya no es irascible, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo mismo no van a haber contiendas, no van a haber disensiones, etcétera, etcétera. Ya, ahora, Gálatas 6 dice claramente, Rab Shaul en el verso 1, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, estamos hablando a los que son más niños espirituales, ¿no es cierto? A los que son más inmaduros, los que son mayores, ya que llevan más temple, ¿no es cierto?, en el ruaj. Ustedes que son espirituales, restáurele con ruaj de mansedumbre, fíjese, considerándose a ustedes mismos, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es decir, no con arrogancia, no como que aquí te va a hablar papá, no. Es un hermano mayor, claramente un hombre que es maduro para poder resolver y aconsejar la situación que está ocurriendo en el momento. Eso es todo. No es el pastor, no es el roé de la congregación, no, es un hermano. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, plural, no se está hablando al roé de la congregación de Galacia, no. Ustedes que son espirituales, restáurenle con el ruaj de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no es la autoridad de la congregación, son hermanos maduros, pero cuidado. Por eso también Rab Shaul dice, mire el que esté firme, mire que no vaya a caer, no se vaya a resbalar, ¿no es cierto? Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago dice así, el nombre original no es Santiago, es Jacobo, ¿ya? Dice así, pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en lo que hace. Es una persona espiritual, absolutamente. Y de hecho, bien usted sabe que la Torá es espiritual, lo dijo Rab Shaul hace un rato atrás, ¿no es cierto? Pero dice claramente acá, Jacobo, Santiago, pero sean hacedores de la palabra, es decir, hacedores de la Torá, ¿ya? No tan solamente oidores, porque oidores hasta hoy día hay muchos, pero son muy pocos los hacedores. Engañándose ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y cuando está hablando de palabra, está hablando literalmente de la Torá, porque está escrito, estas son las palabras, usted lea Éxodo 20, estas son las palabras que Yahweh nos dijo, etcétera, las palabras. Entonces, cuando dice claramente, esta es la palabra, está hablando de la Torá, literalmente, ¿ya? Pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en lo que hace. Pregunto, ¿está diciendo algo nuevo Jacob de lo que ya nosotros conocemos que el Padre dijo, de que el que camine justamente en la voluntad de él, en su Torah, va a ser bendecido en su entrada, en su salida, el fruto de su, etcétera, etcétera, bendiciones? ¿Por causa de qué? De caminar en la voluntad y en la justicia que él dejó establecida en la Torah. Nada diferente a lo que aparece después en Mateo capítulo 6, verso 36 de Mashiach, que dice: busquen primeramente el Malhut de Yahweh, el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, el espiritual sí o sí tiene que ser próspero en todo. ¿Se da cuenta que no estamos hablando acá de que hagan señales, que milagros, que prodigios? No dice eso, no estamos hablando de eso, ¿se da cuenta? Es caminar en la voluntad del Padre. Esa es la persona espiritual, ese es el hombre espiritual. El que no se deja guiar por sus pasiones, el que no se deja guiar por su voluntad carnal, humana, terrenal, sino que empieza a conectar su alma a la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los Shamaim, como es en los cielos. Y por lo tanto, yo creo que muchos de ustedes sería bueno que dijera: Padre, que se haga tu voluntad aquí en mi vida, en mi corazón, como es en los cielos. Y por lo tanto eso implica estudiar la Escritura, estudiar la voluntad del Padre, la Torá. ¿Para qué? Para no transgredir su voluntad y no ser nosotros justamente transgresores, ser enemigos del Padre. De ninguna forma. Hijos rebeldes el Padre no quiere. Y no los va a aceptar y nunca los va a tolerar. Y le digo, amado, no se salva. Pero si usted recibió a Mashiach, usted hizo Teshuvah y usted me cuenta toda la historia de su encuentro con el Señor, y no está caminando en la voluntad del Padre, no está guardando las fiestas, no está guardando lo básico, Shabbat. Entonces la pregunta es: ¿qué? ¿O Shabbat está exento de los 10 mandamientos? Solamente el matar, el robar, el no honrar a los padres, eso es lo grave. El codiciar o el adulterio, eso es lo grave. Amado, ¿es la voluntad del Padre o no es la voluntad del Padre? ¿Usted vive o no vive? ¿Usted está con Mashiach o está en Mashiach? Usted tiene que elegir. ¿Usted quiere ser espiritual? Que deberíamos todos anhelar de serlo, porque no es una opción. Si usted hizo Teshuvah y recibió a Mashiach en el corazón, es porque está saliendo de la carne para nacer nuevamente en el diseño original de imagen y semejanza al Padre. No es más que eso. Y eso implica un montón de responsabilidades y también una cantidad no menor de educación que usted debe volver a tener. Por eso, Rav Shaul, todas sus cartas es Torah, 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 Torah. ¿Y acaso no está escrito acá? ¿Acaso no le pasó esto a este? Y está hablando del Tanaj, de toda la escritura. ¿Y acaso usted no se acuerda de esto, otro? Y él va enunciando toda la Torah y todo el Tanaj. ¿Por qué? Porque es eso lo que él hacía estando claramente en cada una de las congregaciones y en los lugares donde él estuvo ministrando. No por casualidad Mashiach dice: este es mi vaso escogido. ¿Por qué? Conoce Torah, pero ahora le vamos a colocar el Ruach y él va a activar toda la escritura con pasión y con vida. No va a ser solamente letra como lo hacía Grecia. No, ahora esto va a ir con vida, va a ir con autoridad. Y claramente eso es lo que yo quiero que ocurra en las congregaciones que se van a levantar, donde claramente están los esparcidos de las ovejas de la casa de Israel. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay que entender claramente que todo gira en torno a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que seamos espirituales, es decir, hijos del Padre de los Espíritus, que viene siendo Yahweh Elohim Sebaot. Cerramos, Mashiach, capítulo 5, verso 38, dice así: yo solamente estoy mostrando algunas cosas que son para que vayan entendiendo qué significa ser espiritual o no espiritual, porque recuerde lo siguiente, Mashiach dijo en un momento, se lo dijeron a él parafraseando en el futuro: ese día algunos me dirán, ¿acaso no echamos fuera demonio en tu nombre? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso?
¿Y qué fue lo que respondió Mashiach? No los conozco, transgresores de la Torá. Usted lo puede tener en su versión, hacedores de maldad, que es exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, si hay señales, hay milagros, hay prodigios, ¿esa persona es espiritual? No, porque Hasatán también los hace. Se los recuerdo. ¿Qué pasó con Moshe cuando llegó a ver a Faraón y tenía la vara y la soltaron junto con Aarón y se convirtió en culebra? Usted sabe la historia. ¿Qué pasó con los brujos y hechiceros que estaban junto con Faraón? Tiraron sus varas y pasó exactamente lo mismo, pero claramente eran culebras comparado con una serpiente grande que se las comió a todas estas culebritas. ¿Él puede hacer esas mismas señales? Sí. Así que no es cosa de que la persona espiritual es la que me dio una palabra profética, es la que hizo una señal, o que esto, que el otro. No. Le digo una cosa, hay muchas personas que han recibido dones que no les corresponden, pero no son dones que vienen de parte del reino, son dones que vienen por parte del infierno. Y ninguna novedad, porque está todo escrito, dijo Mashiach claramente, colocando una parábola con respecto a la siembra de la mies y que hay cizaña en medio. Y claramente sí, porque los hijos del diablo, los hijos de la serpiente, están en medio de las congregaciones. Y eso no es novedad. Y es por eso que muchos no se salvan y algunos sí se salvan. ¿Por qué? Porque tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Son impostores. ¿Por qué? Porque quieren venir a robar lo que claramente el Padre nos ha dado a nosotros, que es la pureza, la santidad. Y eso implica niveles de autoridad y niveles de poder. Entonces, a mí no cualquier persona que me diga, hacemos esto, esto, otro, la pregunta es de la vida. Usted vea la vida de esa persona. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está? Si está en shalom, si está en pureza, está todo en orden, claramente usted puede decir, sí, este hermano o esta hermana, sí, parece que sí. Y vamos a ir viendo, porque hay que ir probando. Rav Shaul dijo claramente, tomen lo bueno, desechen lo malo. Entonces, hay que probar. Y también Rav Shaul dice, pesen a los rujot, pesen a los espíritus, pésenlo. No es cosa de llegar, sí, amén, es la hermana tanto y era bruja. O el hermano tanto y era brujo. Amado, eso pasa hasta hoy día. Así que por favor, no nos hagamos como que no sabemos, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Mashiach, vuelvo a hablar. Dice acá, para ir cerrando en este tema. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Vuelvo a repetir, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, en discusión, en contienda, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Sigo. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los Shamaín, que está en los cielos, que hace salir su sol, porque este sol, amado, es de él, ¿ya? Su sol sobre malos y buenos, es decir, sobre los hijos de Elohim y sobre los hijos de la serpiente. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque parece que algunos creen que es filosofía, se lo digo. Bueno, esos que creen que es filosofía son claramente hijos de la serpiente. Y que hace llover sobre justos e injustos. Es otra forma de decirlo, claramente igual, lo mismo, a las dos simientes. Porque si amas a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto.
Amados, aquí, ¿qué nos está mostrando Mashiach en la primera parte? Claramente un tema de humildad. No hay contienda. No, tranquilo, no hay problema, tome, te va. ¿Me puede ayudar en esto? Y la persona es, pero, un hijo de la serpiente, ¿ya? Vaya. ¿Pero cómo? Vaya. Mire, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No entres en conflicto, no hagas como ellos son. Porque, les voy a decir una cosa, ¿ustedes no saben de qué ruaj son ustedes? ¿No saben a qué espíritu ustedes les pertenecen? A un espíritu de Shalom. No casualidad, profecía de Isaías dice claramente que él es príncipe de paz o principal en Shalom. Por eso existen los hijos de la serpiente y los hijos del Padre. Los hijos de la serpiente son jamás, son violencia, pero nosotros somos hijos de la paz, somos hijos de Shalom. No por casualidad cuando Mashiach los envía a los 70, dice claramente, vayan por las casas, ¿no es cierto? Y digan Shalom, ¿no es cierto?, a la casa, y si hay algún hijo de Shalom, la Shalom va a reposar sobre él. Pero si no hay hijo de Shalom, esa Shalom va a volver a ustedes. ¿Se dan cuenta? Amados, si hay que hacer el bien, hay que hacerlo. No importa quién, no, es que esta persona que te lo pidió, hazlo. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que tú hagas va a ir a tu cuenta y va a ir en contra de la cuenta del, entre comillas, enemigo. ¿Por qué? Porque se les dio amor, se les dio atención, se les pasaron cosas, le prestaste, le diste esto, lo otro, etc. Y eso queda a tu cuenta en el banco celestial, pero queda en contra de la cuenta de él. Porque a pesar de todo lo que tú hiciste, de ser justo, de entrar en amor, etc., él te sigue aborreciendo de forma injusta. Entonces, obviamente, en la manera que yo haga correctamente las cosas, sin emociones, amado, sin emociones, porque el mundo espiritual no es con emocional, porque eso es carnal, sin emociones, y usted hace conforme a lo que está escrito, ley, Torah, por parte de Mashiach, que te obligue, ¿no es cierto?, a llevar la carga por 1 milla, llévala 2. Sí, esfuérzate un poco más, haz un poco más, hazlo. Y te vas a dar cuenta después cómo tú personalmente te vas a sentir después de ese momento. El que te pida, dale. Sin ningún problema, perfecto. Algunos pensarán, por eso se está sometiendo. No. Estoy obedeciendo, me estoy sometiendo a la voz del Padre. Me estoy sometiendo a la voz de Mashiach. No me estoy sometiendo a la petición de los hijos de la serpiente. No. Que ellos crean lo que ellos quieran creer, eso me da absolutamente lo mismo, no es mi responsabilidad. Lo que yo sí, como responsable que soy, debo de hacer lo que a mí me dijeron que tenía que hacer. Y no es una petición por la carne, no es que el carnal me esté pidiendo algo, no. Yo estoy obedeciendo a lo que Mashiach me dice. Al que te pida, dale. Eso voy a hacer. Lo que el hijo de la serpiente piense me da lo mismo. Lo que mi padre piense de mí, eso no me da lo mismo. Eso no me da lo mismo. Me da mucha importancia saber de que yo estoy agradando la voluntad de él. Y es mismo que Mashiach dice claramente, el Padre saca su sol sobre buenos y sobre malos, sobre los hijos de la serpiente y sobre ustedes. Hace llover sobre los hijos de la serpiente y también sobre los hijos de Elohim. Entonces, para que seamos, y miren, para ir cerrando ahora sí, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amados, ¿les suena eso a ser imagen y semejanza al Padre? ¿Y ser espiritual? Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.